Walter Raúl Guayas. Muy buenas tardes a ustedes, muy buenas tardes a la audiencia, un gusto estar aquí, muy contento de poder expresar a los salteños los distintos puntos de vista que vos sientes que los salteños quieren saber. Realmente, la gente quiere saber. No saludé a mi compañero, a mi coequiper. ¿Cómo le va? No saludé a panelista, perdón, estoy muy emotiva. Y estoy muy emotiva porque, bueno, hay tantas cosas que quiero preguntarle al senador. Muy buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Bien. Mil disculpas, pero acá estamos para conversar con el senador. Sí. Y bueno, el senador fue diputado nacional, el senador fue vicegobernador, el senador, por sobre todas las cosas, es y será siempre un gran compañero. Sí. Así que en estos 40 años que se celebran de la democracia, Walter, veo de que ustedes tienen un evento muy especial el día 13 a las 19 horas en el Paseo de la Democracia, ¿verdad? Sí, así es. Se ha determinado que ese día se va a imponer un busto del doctor Raúl Alfonsín, primer presidente de esta etapa democrática, y de Roberto Romero, el compañero Roberto Romero, primer gobernador de la democracia, de esta etapa de la democracia en la provincia de Salta. Qué importante, y cuando recibo la información y me dice que se va a inaugurar un busto de Roberto Romero, Walter supo estar al lado, acompañar, y para mí, ¿qué quieren que les diga? El mejor gobierno que tuvimos en la provincia de Salta en cuanto a gobernadores fue el de don ya fallecido Roberto Romero, ¿no? Y Walter, vos fuiste un pilar fundamental en todo ese trabajo, y siempre me emociona escucharte los 15 de febrero, cuando vos con fervor recordás aquella época. Roberto Romero realmente es un hombre a destacar por distintos aspectos de su vida, pero en la política un demócrata de verdad, ¿no? Un hombre que le costó mucho llegar a ser el candidato a gobernador de los peronistas, casi 2 años de elección interna, a donde la gran mayoría de los peronistas lo cuestionaban, lo criticaban, no se la hacían fácil, eran duros con él. Yo era parte de otro sector, en ese momento los sectores políticos se denominaban por colores, estaba el rojo que era Romero, el amarillo que conducía Carlos Caro y al cual yo adhería porque éramos la mayoría hombres del interior, hombres y mujeres del interior, después el color verde que lo conducía un compañero Isa y era parte de Hernán Cornejo, y otro sector que era el blanco, que entre los conductores estaba Marcelo López Arias. Así fuimos a una interna larga, una interna dura, una interna donde las pasiones se veían permanentemente. Pasó esa interna, ganó Roberto Romero e integró a todos los sectores a ser parte de su gobierno. Y nunca le pidió a nadie que se pasara al sector de él. Él respetaba al que era blanco que sea blanco, que el que era verde sea verde, el que era amarillo, y su sector el rojo, que era conducido por él, eran todos parte en el gobierno. Y los respetaba y los valoraba, y los escuchaba. Y me pareció esto un gesto muy, muy importante. Yo fui intendente a los 25 años, cuando él era gobernador. Coincidí en temas políticos, diferí y disentí en otros, confronté en algunas elecciones con él y nunca recibí su reproche o su condicionamiento o el querer forzar una decisión mía de tomar un rumbo distinto a lo que yo sentía. Me valoraba por mi militancia, por mi vocación de trabajo, porque era un laburante que daba la cara a la gente y tenía una visión global de lo que era la provincia. Y esto le servía mucho y lo acompañaba a él, y en el marco del respeto de él ser de un sector y de otro. Le dio su palabra a la Unión Cívica Radical y al Partido Renovador de Salta que íbamos a reformar la Constitución, y todos decían por qué él buscaba la reelección, y le dio la palabra de que no iba a poner el artículo de la reelección. Ganó por paliza los constituyentes del peronismo, y él hizo cumplir, a pesar que la mayoría le decíamos pongamos la reelección, él dijo que su palabra valía y no puso la reelección
a gobernador, le había dado la palabra a Hernán Cornejo de acompañarlo para ser gobernador y cumplió la palabra. Era un hombre de palabra, un hombre que respetaba a los radicales, que respetaba a los del partido, respetaba todas las ideas, y en su gabinete había distintos pensamientos que él lo lideraba en un proyecto común para todos los salteños. ¿Y usted cuántos años tenía en ese momento, senador? 25 años. Yo participé en política agropecuaria a los 19 años, cuando estaba la dictadura. Era un dirigente importante de los pequeños agricultores del Valle Calchaquí, que hacía escuchar la voz de los Valles Calchaquí en todos los ámbitos y los sectores de la producción. Los productores de mayor cantidad de hectáreas, los productores denominados grandes, me tenían un gran respeto por mi trabajo, porque cuando venía con solvencia a discutir las políticas agropecuarias, y eso era la dictadura, y también tenía la valentía de confrontar con la dictadura, que no tenía en cuenta el desarrollo de nuestras economías regionales tan distintas de acuerdo a la región en cada uno de los lugares de nuestra provincia. Y cuando vino la democracia, participé de lleno en las elecciones internas. Perdí mi primera elección interna justamente con el sector de Roberto Romero por 7 votos. En mi departamento el sector de Roberto Romero me ganó por 7 votos, y luego, como el intendente era elegido por el gobernador, un año después, él me pidió que yo fuera el intendente de mi pueblo, y así tuve 3 años de intendente, y le puedo decir que en esos 3 años de intendente, que fue el cargo más lindo que yo tuve, hicimos mucho más que después los últimos 37 años de democracia en esos 3 años, ¿no? No, y realmente, Walter, venía esta acotación a que eran otras épocas a donde existía palabra, a donde existía lealtades, a donde existía hombría de bien. Eso se ha ido perdiendo con el tiempo, que hemos llegado a esta crisis que tuvimos en las PASO en nuestra provincia. ¿Vos creés que fue por esta situación de que el descreimiento que hay hacia el peronismo o el encierro que hay del peronismo por no abrir las puertas a los compañeros? No. Hoy la sociedad vive malos momentos y les cuesta bastante ir hacia atrás, y cuando alguien te pregunta algo a donde vos para responder tenés que ir para atrás, te dicen, este siempre en el pasado, Pero la verdad que si vos no ves lo anterior, sí, no ves qué pasó, entonces no tenés un control, porque no es que el peronismo ha perdido fortaleza institucional como partido, todos los partidos se disgregaron, porque era una política ya pensada, preestablecida y ejecutada por la dictadura. Entonces cuando nosotros hablamos de la dictadura, dicen, vuelven a sacar la dictadura, y sí, porque la dictadura fue cruenta. Fueron 7 años de terror, fueron 7 años de holocausto, fueron 7 años de muerte, asesinatos, desapariciones y tortura, apropiaciones de hijos. Fueron 7 años de miedos a donde no se discutía. En esos 7 años hay generaciones enteras que no pudieron interactuar en política, que el miedo, el no te metas, cundió, y entonces quedaban muy pocos dirigentes con experiencia y con valías, que pudieran los jóvenes aprender. Entonces vos tenías que ser un poco autodidacta, tenías que empezar a analizar qué decía uno, qué decía otro. Yo fui diputado con 27 años también, para los 28, y yo me sentaba en un recinto de 120 y algo de diputados que había en ese momento, y escuchaba hablar diputados del Partido del Renovador que eran brillantes, escuchaba hablar a diputados de la Unión Cívica Radical que eran brillantes, escuchaba hablar a diputados del PJ que eran brillantes, y mi conocimiento absorbía lo que decía uno, lo que decía el otro, veía cuánta razón tiene cuánta razón otro, y a todas esas razones le daba el contenido de lo que es sentir y vivir e interpretar al peronismo como un proyecto de vida. Y ahí lo hacía mío, y ahí aprendía, y en esa universidad del andar y en el caminar, fue un diputado que no pasó desapercibido. Cuando yo hablaba, la Cámara de Diputados hacía silencio para escucharme, y tenía 27 años de edad. Pero mis maestros era ese amplio abanico de radicales, renovadores y peronistas de los cuales yo podía aprender. ¿Y por qué aprendía desde las diferencias? Porque sabía por qué era diferente al renovador o por qué era diferente al radical. Esto no quería decir que ellos eran buenos y yo malos, o yo bueno y ellos malos. Teníamos diferencias ideológicas, metodológicas, de pensamiento, de concepción, de cómo pararte en el Estado.
Y eso me fortalecía, me nutría, me enseñaba, pero aprendía justamente de esas vivencias. Tenía de qué aprender. Yo creo que mi generación de jóvenes en ese momento ha sido la última que tuvo oportunidad de poder aprender de gente que realmente mamaba la política, tenía convicciones y tenía identidad. Luego se fue perdiendo porque es lo que pergeñó la dictadura. La dictadura nos dejó una deuda de 100.000 millones de dólares y dicen que, por ejemplo, los poderosos dicen los 70 años del peronismo destruyeron el país. El peronismo tuvo un golpe de Estado en el 76 con una presidenta que tal vez no tenía la capacidad de estadista para presidir lo argentino, pero sin embargo cuando le dieron el golpe, Argentina debía 6.000 millones de dólares. La dictadura en 7 años llevó a 100.000 millones de dólares a deuda. ¿De quién era la culpa? ¿Del peronismo que dejó una deuda de 6.000 millones y lo destituyeron con un golpe de Estado? ¿O de quienes dieron el golpe de Estado? Endeudaron el país, mataron gente, torturaron, asustaron, no respetaron ningún derecho y ellos no son culpables de nada. Y hoy hay un proyecto de país que los reivindica y que quiere volver a esas políticas económicas que destruyeron la patria. Y hay gente que adhiere y hay gente que dice, porque somos pensantes, estamos ahí, y los ignorantes están en el voto de los peronistas. La verdad que ni uno es más vivo que otro, ni otro es más tonto. Tenemos visiones distintas y posiciones distintas. Y un demócrata nunca puede estar ligado a la concepción del totalitarismo y de lo dictatorial, y menos reivindicar la tortura, la muerte, la desaparición y la apropiación de niños. Eso no lo podés avalar de ninguna manera. Y hoy día impugna un proyecto que lo dignifica y lo alaba y lo pone como virtuoso al proyecto de gobierno dictatorial, y otros que seguimos defendiendo la democracia con su hierro, con sus desaciertos, con sus errores, con delincuentes que se metieron a la política y con todo eso. Pero cuando hay un delincuente en cualquier ámbito de la sociedad, más si hay en la política, quien debe actuar es la justicia. Porque dicen los políticos se cubren. No, si un político no es juez, no puede condenar, no puede sancionar, no puede decir deténgase. No, eso es la justicia. Ahora, cuando los políticos decimos, la justicia es uno de los poderes que menos mano se metió en democracia para evolucionar, busquemos una justicia más moderna, juicios por jurado, modifiquemos, veamos que cuando un juez no anda, se lo pueda, ahí, no, ya la quieren a la justicia y nadie la toca. Pero después dicen, un delincuente entra por la puerta y sale por la otra, culpa de un político, no, culpa de la justicia. Totalmente. Entonces, empecemos a ser más criteriosos, empecemos a no dejar que el odio nos guíe, no sea el odio el que nos lleve, y culpemos a cualquiera de cualquier cosa. Entonces, la verdad que cuando hay más delincuencia, cuando hay delitos sin que encuentren culpables en la justicia, cuando hay gente perseguida por la justicia sin su debido proceso, cuando pasa todo eso, falla la justicia, no falla el político. Realmente, ¿no? Porque es lo que nos está pasando siempre. O sea, el político es el responsable de todo, según ustedes. Pero la sociedad, y siempre lo decimos en este programa, que debemos involucrarnos justamente para que esto cambie. Walter, hay un proyecto de Senado de juicios con jurado. Se lo está estudiando, estamos conversando. Lo presentó el senador de la Viña. Estamos conversando con todos los sectores. Son ideas que vienen de mucho tiempo. Como en la provincia de Buenos Aires. Hay varias presentaciones. Nosotros vemos como en otros países el juicio por jurado es un juicio eficiente, moderniza y actualiza la justicia, pero también hay que ver nuestra idiosincrasia y nuestras posibilidades. Yo estoy de acuerdo con el juicio por jurado, estoy convencido que no tiene que ser un lego el jurado, tiene que ser una persona criteriosa y honesta. Sí. Podés tener título o no poder tener título, si no es para decir, bueno, pero jurado tienen que ser de tal profesión, de tal élite, no. Puede ser cualquiera buena persona con racionalidad que sepa escuchar, que sepa ver cómo los abogados llevan el debido proceso, cómo los fiscales actúan, cómo los defensores actúan y cómo el juez actúa, y luego la responsabilidad queda en el ciudadano de tomar la determinación de culpabilidad o no. Luego las penas ya están enmarcadas en la ley, sí. Así que me parece que es en un proceso donde tenemos que avanzar.
No, sí, realmente eso sería un gran avance para la justicia, para la sociedad. Y bueno, estamos en esto. Estamos con elecciones el 19 de noviembre, Walter. Lamentablemente tenemos que decir, somos muy críticos de este programa, parecería que la gente se ha quedado tranquila porque ya ganaron 2 diputados nacionales. Vemos muy poca gente caminar los barrios, caminar el interior, como que hay un relajo. Primero lo hemos pensado que era por la primera semana, bueno, sí, pasa, pero ya estamos en la segunda semana y nos faltan 2 semanas exactamente para que sean las elecciones. ¿Qué pensás vos de esto? Que no hay convicción y no hay identidad. Miren, en estos días está circulando un video de una persona argentina que se fue a vivir en España, Barcelona específicamente, muchos años, y que era escritor, y que un día no le surgió escribir más por ciertas circunstancias, pero que añoraba la patria y que siempre sentía volver. Y dice que le pasó una circunstancia por la que él dejó de escribir, pero cuando lo vio a Messi jugar al fútbol, ganar la copa y actuar con una actitud que realmente muestra su patriotismo y sus raíces en la Argentina, sí, dijo que sintió que Messi era de esos argentinos que cuando se iban a la valija la tenía en la puerta de su casa, siempre pensando en volver, siendo un exitoso en el mundo. Y que había otros argentinos que llegaban y tiraban lejos la valija porque decían no vuelvo más. Y que él sintió que ese argentino que siempre quería volver, de los 13 años estaba en España pero no hablaba en ningún término español. No agarró la tonada, no agarró los términos, siguió siendo él, identidad, orgulloso de ser argentino, agradecido con España que le permitió jugar, crecer, le dio acompañamiento en la salud. No es un desagradecido, pero la identidad de patria no la perdió nunca. En la política, cuando sos político, la identidad no la perdés. Lo que pasa, que vuelvo a repetir, luego había tan pocos políticos que empezaron a buscar meter políticos de aquí y de allá. Este dicen que es buena persona, este es un buen deportista, este es un buen artista, este es un buen periodista, este es bueno aquí, bueno allá, pero no tienen una identidad, no tienen una convicción y no saben, no han analizado muy bien cuáles son las diferencias entre un partido y otro partido, entre una ideología y otra ideología. Esa falta de identidad y falta de pertenencia los tiene desmotivados. Entonces hay un sector del poder económico que motiva a la política a través del odio. Vienen generando odio permanentemente. De la época de Eva Perón, hay un sector que la hizo odiar a Eva Perón. Amada en el mundo, odiada por un sector en la Argentina. Y odiar al peronismo. Y desde ahí que buscan generar la política desde el odio. Y cuando encima las circunstancias no son buenas, las adversidades son muchas y la democracia no ha podido dar respuesta a todas las necesidades y en muchas cosas se ha equivocado, aprovechan para generar ese odio. Te voy a poner un ejemplo de hoy. Vean la cola de autos que hay en las estaciones de servicio. Hoy día en todas las estaciones de servicio se está vendiendo combustible y en todas hay cola. Sí que había un problema. Había un problema de que el gobierno había firmado con las petroleras un convenio de cómo se iba a aumentar hasta fin de año. Sí. Las petroleras después tuvieron el desacuerdo con lo que firmaron y empezaron a hacer la presión y el lobby para que subiera el precio antes de cumplir ese convenio. Enmarcado en las necesidades de las estaciones de servicio, muchas de ellas más pequeñas, con grandes necesidades, que necesitaban también una mejora en el precio, y que a la vez quien preside la Cámara de Estaciones de Servicio es un hombre que ha salido diputado nacional por uno de esos proyectos, y que a la vez tiene fuertes vínculos con quien maneja la Cámara de Transportistas, vieron la oportunidad, cuando se vieron perdedores, porque primero se creían ganadores y que en primera vuelta ya llegaban a gobernar. Cuando el peronismo le demostró que cuando la militancia sale a la calle, cuando nos dicen que nos van a exterminar, cuando nos dicen que nos van a hacer desaparecer, salimos a la calle y le mostramos cuántos somos, cuánto valemos y cuánta fuerza tenemos, ahí cambió la circunstancia. Ahí había que ver cómo para este balotaje generaban una movida. Y al gobierno le faltó reflejo, le faltó conocer cómo juegan estos actores y le dio tiempo a manejarnos
este golpe con que las petroleras influenciaron sobre las estaciones de servicio diciendo que no iban a poder proveerla. Muchas de las estaciones tenían combustible y lo guardaron. Y a la vez a la gente le dijeron que no iba a haber combustible y la mandaron a hacer las colas. Cuando vos haces cola, lo vaciás a la estación de servicio. Encima el transporte no te trae, el proveedor que es el petrolero no te lo manda. Ahora, si el gobierno después le va a decir, miren muchachos, a ustedes les di, y recién le hace conocer a los argentinos, que le bajaron los impuestos, que le pusieron $1 en diferencial mayor, sí, y que le permiten exportar lo que quieran, entonces lo dicen tarde, cuando ya la gente está enojada y con bronca echándole la culpa al candidato de las colas y no a los verdaderos culpables. Ahí recién dicen, miren, que se le va a terminar la posibilidad de exportar y se le va a terminar las ayudas que le estamos dando. Ahí nomás empiezan a regularizar. Sí. Cuando ya te le has puesto firme, empiezan a regularizar. Pero el culpable es el candidato. El culpable es el candidato. Entonces, ¿por qué? Porque el odio puede más que el amor. El odio genera un sentido de pertenencia a ese odio. Entonces, cuando vos tenés ese sentido de pertenencia al odio, esa identidad con el odio, odias y salís. En cambio, aquellos que están más tranquilos, que no odian a nadie, que dicen, déjalo, le vamos a ganar lo mismo, se relajaron. Se relajaron porque no son cuadros de verdad de la política, sino un cuadro que está caminando como estamos caminando los verdaderos políticos, y esclareciendo y hablando y defendiendo y haciendo ver que las colas no son culpa de un gobierno, que tienen parte sí, porque tendrían que haberse puesto firmes y no dejarse primerear con las petroleras. Tendrían que haber tenido una política, porque ellos juegan el todo, tienen 20 días para ver cómo destruyen el todo. Patricia Bullrich dijo, esperemos que antes del 19 explote todo. El otro candidato está diciendo desde siempre, Dios quiera que se destruya la economía. O sea, no les importa que haya hambre y que haya muertos mientras ellas tengan posibilidad de ganar. Estas son las verdades, pero el que está haciendo cola le es más fácil estar con bronca y echarle la culpa al gobierno. Y así luego votan y así luego van a venir las consecuencias. Pero yo tengo mucha fe que los peronistas en estos próximos días vamos a salir a caminar las calles, los pueblos, las ciudades de nuevo y le vamos a demostrar que no se nos extermina sino más. No se nos derrota sino más, no se nos asusta sino más, porque somos un proyecto de vida, somos un proyecto de vida, somos un proyecto que ha reivindicado a sectores de la Argentina desde siempre, que siempre ha dado más derechos, que con acierto y con errores somos progresistas, que la industria nacional, la industria pequeña, mediana y grande vino con el peronismo y ahora estamos hablando de reindustrializar el país. Estamos hablando de la necesidad de un gobierno de unidad nacional, el abrazo Perón-Balbín, pero hacerlo desde la gestión verdadera, no del acomodarse para ganar una elección. Nosotros la hemos peleado y la hemos peleado solos. Nos dieron por muerto y derrotado en las PASO, ya se terminan, se van. La agresión hacia nosotros era permanente. Vienen las primarias y contundente triunfo. Ahí empiezan que el fraude, que esto. Miren, hay tan poca lógica de los odiadores que le dicen hay fraude y dicen me voy a poner fiscal. ¿Saben quién cuida la elección? La justicia. Claro. Y tiene un presidente de mesa que es el que manda. Un fiscal de mesa no puede hacer más que estar mirando cómo lo cuentan al voto, cómo lo ponen al voto. Pero quien determina y administra la elección es el presidente de mesa, que lo pone la justicia. Podría no haber ningún fiscal y ese presidente tiene que administrar con honestidad y transparencia esa elección. Entonces eso es verso de que puede haber uno que así más pícaro que otro ha metido un voto, no influencia nada. No debería pasar, pero si pasó, no influencia nada. Porque están los presidentes de mesa, están las Fuerzas Armadas custodiando el escrutinio. Pero ya empiezan a pedirle escupidera antes que le pongan el enema. No, va a haber fraude. Porque saben que no tienen sostén, no tienen proyecto, no tienen política, se dijeron de todo, ahora se abrazan. Hablan de aniquilar, hablan de destruir, hablan de quitar derechos, hablan de que la educación sea paga, de la que la salud sea paga. O sea, romper la Constitución sin buscar modificarla. Porque si dirían, vamos a llamar a elecciones para modificar la educación y la salud y sacar todo esto, bueno, modificar la Constitución. Mientras esté esa Constitución, serías un gobierno ilegal, dictatorial y totalitario. O sea, más ligado a la dictadura con la que coinciden en todos ellos.
Entonces, esto es lo peligroso de bajar los brazos y descuidarnos. No podemos descuidarnos. No le estamos peleando a Carmelita Descalza. Sí. Le estamos peleando a sectores de poder que no tienen patria ni bandera, menos humanidad. Que si necesitan generar una guerra de países, generan una guerra, no importa niños muertos. Mientras la guerra les convenga y les genere economía, ahí están ellos en la guerra también. Y nos vienen a hablar de paz, de que hay que terminar con esto porque se la llevan a todas. Entonces dice, hay que terminar con el peronismo porque son una manga de sinvergüenza o de ladrones. Pero vayan a ver quién robó más. La dictadura se la genera la gran deuda. El gobierno, a donde hay hoy día el jefe de campaña de la oposición es Macri, Sí. le dieron a días de irse 47.000 millones de dólares del Fondo Monetario que no le dieron a ningún país del mundo, sin ningún tipo de garantía, sin ningún tipo de plan, únicamente para que gane el peronismo. No le pudieron ganar. Ahora todos los argentinos lo tenemos que pagar. Y somos nosotros los ladrones. Él está en 100 causas por los Paraná Papers, en 100 causas de que la justicia se las tapa, y son los honestos. Y los nuestros, que los 5, 6 o 7 o 10 que han estado denunciados están ahí en la justicia y teniendo que ir a declarar y teniendo que ir a juicio, mientras los otros no van ni a juicio, se escapan, se esconden. Y nosotros somos los delincuentes y ustedes, por bien de la patria, votan a una persona que no tiene sanidad mental, que no tiene equipo y no tiene proyecto, y va a ser una marioneta de los fondos buitre, porque atrás de él están los fondos buitre, que quieren vaca muerta, Sí. que quieren YPF, que quieren las empresas del Estado de nuevo en manos de ellos, sí. porque los fondos buitre tienen jueces en Estados Unidos que le están diciendo que ellos tienen razón y nosotros les tenemos que decir que sí, porque un juez de Estados Unidos, de una instancia menor, dice que sí, y ya creen que le tenemos que entregar a nuestras empresas. No las vamos a pelear hasta el último. ¿Cómo vamos a decir que no nos importa los muertos en Malvinas? Ah. ¿Saben quién determinó una guerra en Malvinas? La dictadura que ellos alaban. Pero los que fueron a pelear fueron jóvenes argentinos que aman la celeste y blanca y derramaron la sangre, y muchos volvieron con muchos dolores. Sí. Para que vengan ahora y digan, no, si los que viven ahí quieren ser ingleses, se la demos a los ingleses. Pero claro que cómo no van a querer si son invasores. No son nuestros, son invasores ingleses que están viviendo ahí. ¿Qué van a querer ser? No, ahí tiene que haber una administración argentina, la celeste y blanca, y todos los hombres y mujeres del mundo que quieran habitar suelo argentino, como dice nuestra Constitución, nuestro preámbulo, pero con la administración de los argentinos flameando nuestra bandera. Eso es lo que defiende un proyecto, y el otro le entrega y el sometimiento. Realmente, ¿no? Escucharlo al senador es enriquecerse. ¿Cómo defiende realmente y no, y la el postura alma que que eso- tiene en la defensa, ¿no? Con convicción por sobre todas las Totalmente. cosas. Walter, vos sos el presidente de la Comisión de Transporte, Agricultura y Ganadería, o Yo soy el presidente de la Comisión de Creo que Agricultura tenemos y un Ganadería videíto, y ¿no? Transporte. bueno, sí, estuviste reunido en la comisión. Trabajamos, por ejemplo, cuando yo llegué, dije, le vamos a dar actividad a esta comisión. Tenemos serios problemas en lo que es políticas de producción, tenemos serios problemas en lo que es la política del transporte, y definimos la mayoría de los senadores en hacer una nueva ley de transporte. La trabajamos meses, convocábamos a un sector, convocábamos a otro, cuando ya faltaba cerrar el moñito de una ley mucho más federal que buscaba resolver la problemática del transporte en toda la provincia. Un día convoca el Poder Ejecutivo a un acto en el Gran Bur, vamos todos, porque decía que era lo importante que iban a anunciar, y anuncia la presentación de una ley de transporte. Entonces decimos, pero si nosotros venimos trabajando en la ley, ¿por qué no se nos llamó? Hemos llamado a sus funcionarios, no pueden decir que no sabían. ¿Por qué no hemos trabajado junto a la ley? No, nosotros ya la tenemos terminada. Eso hace ya 8 o 9 meses, hasta hoy no entró la ley. Entonces no la conocemos ni en el borrador, pero ya han frenado, porque la gran mayoría de los legisladores son oficialistas, entonces están diciendo, no, esperemos que venga la ley del gobierno, esperemos que venga la ley del Poder Ejecutivo, y frenaron esa ley importante que estábamos conversando. Por supuesto que la vamos a recibir a la ley que manden ellos, y vamos a buscar que la ley sea
una ley que sirva, y si es más linda, más importante, más eficiente, más perfectible la nuestra, y prevalecerá la que hemos trabajado en el Senado. Si tienen para misturarse y ser mejor, la mejoraremos. Pero lo que no tenemos que hacer es pasar esta elección, seguir pateando, y tenemos que empezar a discutir una ley de transporte en serio. Senador, ¿eso tiene algo que ver con las retenciones que quitó el ministro de Economía, o acompaña eso, o complementa eso, o cómo es? No, la ley de transporte tiene que ver con un todo, tiene que ver con la posibilidad de tener transportes que sean justos para todos lados. No puede ser que la zona metropolitana tengan sus jubilados, sus estudiantes, y las personas con discapacidad que puedan viajar gratis, y el resto de la provincia no. No puede ser que en la mayoría de esta zona metropolitana un adolescente, un joven, un niño pueda subirse un colectivo e ir hasta 2 o 3 cuadras de su escuela, y en nuestras zonas rurales tengan que caminar 20, 25 kilómetros para llegar a una escuela, y no le ponemos un transporte y no lo tenemos en cuenta. Tiene que ver con que no puede ser que está muy bueno que las unidades de transporte de toda la provincia sean nuevas y con garantía, y nosotros estemos yendo en colectivos atados con alambre, y cuando vas y le decía al empresario, te dice, che, pero yo te la estoy haciendo de onda, de gauchada, sí, a mí me han dado la línea de palabra, no me han firmado el decreto porque no está el decreto hecho, no está la ley, no hay una ley. Entonces, como te hago de favor, ¿qué te venía a quejar? Pero ¿cómo no me voy a quejar? Un día va a haber un accidente y va a haber muerto, ¿y quién se va a hacer responsable? Como la que pasó acá en el cruce de San Agustín y Chumaró, ahí donde hubo ese accidente. Como pueden pasar en cualquier momento. Nosotros tenemos, por ejemplo, un terciario con una especialidad en La Poma, otro terciario con otra especialidad en Cacho, otro en Molino, por ejemplo. Si nosotros coordinaríamos el transporte, el que le guste la especialidad que está en La Poma, se ve en el transporte a la mañana, vuelve en el transporte a la tarde, en el transporte público. No, aquí tienen que ir, alquilar una vivienda, desarraigarse. Y no somos nuestra economía en el Valle Alto Calchaquí es de subsistencia. Y en el norte, ¿de qué hablar? Entonces, empecemos a decir que al transporte lo tenemos que ser seguro para todos, un buen servicio para todos, y a donde haya que subvencionar más, subvenciona más, a donde haya que subvencionar menos, menos, como no hace la nación, que en el centro del país está bien subvencionado y a nosotros nos llegan subvenciones mucho menores. Y qué hablar si vamos después fuera de la zona metropolitana. Esas cosas tiene que decir la ley. Tiene que estar clarita la ley. Y la ley también tiene que abarcar al sistema de taxi y al sistema de remises. Nosotros decimos que, como el peronismo decía, el peronismo en la época de Perón decía, la tierra para el que trabaja, la licencia para el que la trabaja. No puede ser que una persona tenga 100 licencias y él gana sin trabajar, y el que pone el auto y las horas sentado en el asiento gana mucho menos porque le tiene que pagar una cuota día a día al que tiene las licencias, porque así fue el inicio del programa del plan. Inicio del programa del plan que fue en la parte de la gestión nuestra, pero eso no quiere decir que no haya, que para ese tiempo haya servido y que hoy día tenga que perfeccionarse eso. Bueno, entonces, estas son las cosas que tenemos que discutir. Es un placer escucharlo. Señores televidentes, les quiero pedir 1000 disculpas. El video no está, no lo vemos, o no tiene sonido, o no sé cuál es la historia. Bueno, yo les agradezco haber mandado este video, que es un video del senador Walter Guayar. Me están pidiendo que pase el video, no lo tenemos, o sea que en otro momento lo pasaremos al video. Y bueno, esto ya pasó, o sea, hace más de un momento que estoy con el tema del video y el video no... Pero la producción está ahí. No sé si... Que el problema mayor es los intereses económicos que están en pugna. Las petroleras vienen planteando un aumento en el costo del combustible de hace bastante tiempo. El gobierno viene dándoles aumento de costos parciales, menores, mucho menores que lo que ellos van queriendo, y ahí hay dos puntos de vista de un mismo interés contrario, ¿no? El gobierno buscando que la suba del combustible no sea una generadora de una inflación más alta aún,
y que el bolsillo argentino no se resienta más, y las petroleras buscan ganar lo máximo que se pueda ganar. Que hay un sector que es el gobierno, que busca que el precio del combustible, que ha ido subiendo de una manera constante, pero no la cantidad que las petroleras quieren. Entonces, cada vez que subió el precio del combustible, los medios de comunicación que tienen, los que influencian, los que son poder verdadero, los que son reales, no es la radio de la Poma, no, los medios del Obelisco te sacuden y te dan con que otra vez el combustible y ahora la inflación y nada, ¡pum!, la crítica la suba. Cuando no se sube, la presión a través de esos mismos medios para que se suba. Pero si la comunicación no empieza a generar en la gente la angustia, la inseguridad, me voy a quedar el combustible, y masivamente manda a la gente a hacer cola para el combustible se vende más racionalmente, y entonces el problema no se agrava tanto. También es real que las petroleras que no son de bandera argentina, que no son YPF, te condicionan, no quieren vender, empiezan a ver el tiempo y el momento donde ellos pueden hacer una fuerza para mejorar sus ganancias, mejorar sus negocios, y cuando ellos no empiezan a vender, toda la gente se va a YPF. YPF entonces tiene 3 veces más de la que antes tenía, y se le empiezan a acabar el combustible. No son casualidades, no es casualidad que en un momento de elección, de una elección definitiva, de elección final, donde se definen 2 rumbos del país, porque en 40 años de democracia, este es el primer momento a donde la disyuntiva son 2 proyectos totalmente distintos. Si el gobierno le diera la posibilidad de poner libertad de precio a las petroleras como ellos quisieran, este problema no existiría. Ahora, existiría otro tipo de problema, que el costo del combustible sería tan alto que la inflación sería mucho mayor. El problema para los argentinos que menos tienen sería mucho más grave, y en esta puja de intereses el gobierno el día de ayer ha tomado una decisión. Si esto no está resuelto hasta el día de mañana, hasta el día martes, dijo, a tal hora no sale combustible de Argentina hacia ningún país, no se puede exportar. Ahora, si lo podías hacer, ¿por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué no tuviste la valentía de ir ya con los tapones de punta antes? Me parece que quienes gobiernan, quienes están a cargo, saben quiénes son los actores y saben cuáles son las circunstancias, y deben saber y anteponerse ante distintas probabilidades de conflictos que pudiera haber. Ahí. Qué importante esto, el ¿no? ex secretario de Energía del gobierno de Macri sale a decir que la nafta debería estar a 900 pesos. O sea, no le importa a la gente. Y la gente que está haciendo cola enojada se enoja con nosotros y no se enoja con ese señor que dice la nafta debería valer 900 pesos. Si la nafta vale 900 pesos, no compra luego ni una tortilla. El hambre, la miseria, la salud se vería mucho más deteriorada de lo que está por la economía compleja que tiene el mundo y el país. Entonces, ¿cómo con tanta liviandad los multimillonarios te dicen que valga 900? ¿En dónde está? ¿En dónde está su empatía con la gente? Es puro hacer negocio, pero ese señor es parte de una petrolera. Claro. Y cuando estaba en el gobierno seguía siendo parte de la petrolera y defendía los negocios de la petrolera, no de los argentinos. Entonces, si esto no lo entendemos y vamos a querer decir que votar a ese proyecto es votar lo nuevo y lo sano y votar al otro es lo malo y lo pecaminoso, algo no se está entendiendo bien. O vuelvo a repetirte, la desinformación y el desconocimiento te hace que la bronca, que tu frustración por no poder vivir mejor, te lleve a decir, voto a este loco, total, es nuevo, y si hace las cosas ya los otros los conocemos, ¿no? A los otros los conoces y te generan un montón de beneficios. Se equivocaron. Hay delincuentes, que la justicia los meta presos, Dios quiera, con la mayor de las condenas, porque si no nos meten a todos en la misma bolsa.
pero la cantidad de derechos adquiridos que se dieron con los peronistas no se lo dieron nunca, los distintos sectores minoritarios de una sociedad que eran maltratados, destratados, que no eran tenidos en cuenta, se los ha reivindicado. Pero aparte, nadie puede decir que a nosotros cuando nos tocó gobernar el país venía fácil. Nos tocó gobernar primero a Alfonsín con la deuda de la dictadura. Sí. Y Alfonsín tuvo la mala suerte de la deuda de la dictadura, la falta de experiencia de ellos y la falta de experiencia de los peronistas en ser oposición. Entonces nosotros le hemos sido una dura oposición, ellos les faltó la experiencia de gestión y la deuda externa que lo presionaba y las movidas de los poderes económicos financieros se lo llevaron antes que termine el mandato. Luego vino un presidente que tenía oficio, que tenía ascendencia en la gente y llevó adelante un proyecto político que se infiltró el poder económico. Y ese poder económico infiltrado le dijo, privatizá, haz vender la joya de la abuela, y se hizo. Después esos mismos que le hicieron vender la joya de la abuela, y le hicieron vender los canales, y ellos compraron los canales, lo atacaron, lo agredieron, lo defenestraron, lo destruyeron, y era como que ellos no tienen nada que ver con esa venta de las empresas del Estado. Vino otro gobierno. Ya sabemos cómo terminamos, una alianza, la alianza salvadora de aquí y de allá. Se fue el vicepresidente al poco tiempo, dejó debilitado al presidente, el poder económico lo vio débil, se lo llevó puesto. Luego vino el peronismo a gobernar en ese desastre y ordenó el país, se lo sacó al Fondo Monetario, achicó la deuda, generaron más ingresos, se achicó la pobreza. Después vino otro gobierno que retrocedemos, pero después nos meten en la bolsa todo y dicen, y culpa de los peronistas. No, no es culpa de los que gobernaron menos tiempo que nosotros y hicieron daño. Sí. Nosotros no hicimos daño, podemos habernos equivocado. Vuelvo a repetir, puede haber habido funcionarios corruptos que los juzgue un juez, pero venir a comparar un proyecto que siempre ha dado y ha puesto el todo para mejorar el país, con un proyecto que es manipulado por lo peor, por lo que nos llevó a lo peor de la Argentina, y a la persona hoy día la tienen escondida, porque cuando sale y no está medicado, muestra su verdadero yo. Esta es la verdad, por eso hoy no lo van a ver. Por eso no lo van a ver, porque lo tienen oculto. Y cuando lo hacen ver, lo medican bastante, porque solo muestra su inestabilidad. Y una persona que llega a la presidencia y que a él lo legitima el voto, su insanía, si luego va a estar medicado, lo van a conducir quienes estén pagando a aquellos profesionales que lo mediquen, porque lo van a rodear y lo van a entornar. Pero es mejor ir a eso, dice, que a seguir teniendo a estos. Y nos tratan de esto, y nos tratan de lacra, y nos tratan de lo peor. Y la verdad que no nos merecemos, porque una gran mayoría de argentinos somos peronistas bien nacidos, honrados, con ética, con principios, con convicciones, preparados y formados. Y malos hay en todos lados. O ahora me van a decir que el ideólogo de Macri, que la traicionó a su candidata primero, a su gran amigo que era Larreta también, y ahora es el ideólogo del nuevo candidato, es sano y casto y honesto. Se quedó con el correo. Cuando fue presidente, a las autopistas que eran de él, le subió el precio. Endeudó el país, tiene los fondos afuera, blanqueó con los familiares, los capitales. Y ese es el honesto. A ese sí hay que perdonarle todo y hay que seguirlo. Vamos. Bueno, en esta tarde acaba de terminar este programa. Walter Guayar, muchísimas gracias. Un honor que estés acá y escucharte, por supuesto, porque ustedes lo van a saber interpretar y realmente, como lo decimos siempre, o sea, podemos llegar los peronistas a tener algunos errores, pero no queremos destruir nuestro país. Muchísimas gracias, Walter Guayar, y esperamos tenerte antes de las elecciones nuevamente, sea en el canal o en la radio, porque esa pasión... No solo no queremos destruir al país, no queremos destruir a nadie. A nuestra oposición queremos ganarle una elección, pero no destruirlo. Queremos que sean fuertes y sólidas oposiciones. No buscamos destruirlo, buscamos ganar porque nuestro proyecto es mejor. Solamente eso. Ustedes nos quieren destruir y buscan el odio de la gente. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Muchas gracias. Escuchamos realmente, tengo que decir, nos vemos dentro de una hora en FM Ya, la radio del Nuevo Diario. Ustedes por streaming, por la 91.3. Y el próximo martes estamos acá.
Pero antes que sean las elecciones, el senador Walter Raúl Guayar nos visitará tanto en el canal como en la radio, porque realmente escucharlo es que a uno se le muevan los sentimientos. Gracias.